Hola, te saluda el pastor Pedro Apaza y nuevamente estamos aquí para el repaso y resumen de la lección de escuela sabática. Esta vez estamos en la lección número 7, el pacto con Abraham. Y el texto principal de la semana lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Muy bien, aquí en la lección de escuela sabática se va a abordar varios capítulos del libro de Génesis, básicamente el capítulo 15, 16, 17 y 18 del libro de Génesis. Llegando a este capítulo 15, llegamos a un momento decisivo en que Dios formaliza su pacto con su siervo Abraham. El pacto llamado abrahámico es el segundo pacto después del pacto con Noé. Por supuesto, en cada uno de ellos se utiliza una señal, un símbolo, una señal de ese pacto. En el caso de Abraham es el arco iris. En el caso de Noé, es el arco iris. En el caso de Abraham es la circuncisión, la señal de este pacto. También encontramos episodios muy interesantes que demuestran la sensibilidad y la calidez humana. Encontramos que Sara se ríe, Abraham también se ríe, y en cierta manera Dios también se ríe al colocar el nombre de Isaac, que significa risa, y que está implícita la idea de Dios sonríe o Dios ríe. También en este contexto vemos que Abraham se preocupa por los demás, se preocupa en este caso por Sara, por Agar, por Lot, y es hospitalario con 3 extranjeros que aparecen y llegan cerca de su tienda. En este contexto también se le cambia de nombre, de Abraham, que implica nobleza y respetabilidad, a Abraham, que significa padre de multitudes. Muy bien, para el estudio y el comentario de esta ocasión hemos dividido los temas en 4 tópicos que consideramos importantes. En primer lugar, le llamaremos Abraham cree en el Señor. Segundo, Abraham se ríe con el Señor. Tercero, Abraham cocina para el Señor. Y cuarto, Abraham regatea con el Señor. Son 4 temáticas claves en el repaso y el comentario que haremos en esta oportunidad. Vamos a empezar por el primero de estos puntos, que es Abraham cree en el Señor. Para esto vamos a ir al libro de Génesis capítulo 15, Génesis el capítulo número 15, a partir del versículo 2 hasta el versículo 6, dice así: Y respondió Abraham al Señor Jehová: ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contada por justicia. Versículo 6. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por eso está el primer tópico, la primera temática de nuestro comentario y resumen de la lección, que es Abraham cree en el Señor. Abraham reclama a Dios y le dice: mira, Señor, no me has dado prole todavía. Y mientras tanto el heredero de todo lo que tengo va a ser ese Damaseno Eliezer.
Y Dios le asegura de que tendría descendencia, de que no se daría su herencia a Eliezer, sino que él tendría un hijo propio. Y luego lo saca afuera y le dice, mira las estrellas de los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Y el versículo 6 de Génesis capítulo 15 dice, y creyó a Jehová, Abraham creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham creyó en las palabras de Dios, confió en las palabras de Dios, y este acto de Abraham de creer en Dios, de confiar en Dios, le fue contado por justicia. La justicia no está en lo que un ser humano hace. La justicia se obtiene en aceptar a Dios, en aceptar la provisión del Señor. Por eso decimos que la salvación es una salvación por gracia, una salvación inmerecida, es un don, es un regalo inmerecido que el Señor nos da. La justicia de Abraham se contó cuando él creyó a la palabra de Dios, no a su propia palabra. No obtuvo justicia por actos propios, aunque él hizo actos de mucha fe, sino que él al creer a la palabra de Jehová, este acto de creer en Jehová le fue contada por justicia, dice la palabra del Señor. Esto es muy importante que recordemos, porque la justicia, repetimos, se obtiene al confiar en la palabra del Señor. Ahora, él estaba en incertidumbre con relación al futuro, tenía dudas, no tenía todavía el hijo directo a través de su esposa Sara y él, y había una duda, una incertidumbre. La fe siempre se proyecta en base a lo que está delante, cuando todavía no vemos las cosas, y debemos confiar en Dios cuando las cosas no se ven fáciles. Y confiamos en el Señor, en lo que está todavía en el futuro, en lo que el Señor nos va a dar. Hay una frase en Génesis capítulo 15, no temas, no temas. A menudo se relaciona con la promesa de descendencia. La misma promesa para el futuro también es contenida en la palabra hebrea maguen, que significa escudo. En Génesis 15, versículo 1, dice que Él será su escudo, que Él va a ser su protección, va a estar ahí adelante como un escudo que lo va a proteger de momentos difíciles, de situaciones trágicas. Jehová va a ser su escudo que le va a dar continuamente protección. Ahora, pasemos al segundo tópico que hemos comentado, y el segundo tópico es Abraham se ríe con el Señor. Abraham se ríe con el Señor. Y básicamente este punto de nuestro estudio está en el libro de Génesis, el capítulo número 17 de Génesis. En Génesis capítulo 17, en el versículo 17 dice lo siguiente: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? ¿No? Dios le da la seguridad que él iba a tener un hijo, pero Abraham se rió. Y esa sonrisa de Abraham puede ser por temor, puede ser porque estaba nervioso, emocionado, nos comenta la lección de la escuela sabática, pero en ese contexto de adoración, tal vez esa sonrisa sea una sonrisa de alegría, de asombro, a un hombre viejo como yo, de 100 años, ha de nacerle un hijo, y además Sara es de 90 años, y ya perdió la costumbre de las damas, es decir, ya estaba en una edad que era infértil, que no podía tener hijos. Así que esto era un milagro de parte de Dios, era un milagro que Dios podía hacer, porque como dice su palabra, para Dios no hay nada que sea imposible, absolutamente nada es imposible para Dios. Pero antes de esto, en el capítulo número 17, si leemos los primeros versículos, dice así, versículo 1, era Abraham
de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, muchedumbre de gente. El nombre Abraham tenía que ver con dignidad, pero el nombre Abraham tenía que ver con padre de multitudes. Entonces se le aparece Jehová, habla con él, le dice: será cambiado tu nombre de Abraham a Abraham, y serás padre de multitudes. El versículo 10 de Génesis 15 dice: y este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de mí. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Decíamos que en el tiempo de Noé, la señal del pacto era el arco iris. Era una señal que recordaba que Dios nunca más destruiría al mundo a través del agua. Ahora, cuando Dios hace un pacto con su siervo Abraham, la señal de ese pacto es el acto de la circuncisión. Y en el pueblo de Israel se ordenó que cada persona, cada niño varón que nacía al 8º día de haber nacido, debía ser circuncidado. Pero en el caso de Abraham ya lo encontró mayor, de 99 años, prácticamente de 100 años. Su hijo Ismael tenía probablemente 17 años. Y sus siervos eran personas ya adultas, tenían que circuncidarse a esa edad. La circuncisión era una señal del pacto. Es decir, toda aquella persona que quería entrar en este pacto con Dios debía, a partir de este momento, ser circuncidado para pertenecer al pacto del Señor. Pero luego, cuando le dice Dios que él sería el padre, que él tendría un hijo legítimo, tanto de él como de su esposa Sara, él se rió, dice la Biblia. De aquí el título de Abraham: se ríe con el Señor. Y también Sara se sonríe después cuando se entera la noticia, ella se ríe, dice: a esta edad que yo tengo, podré tener un hijo, y se ríe. Irónicamente, Dios dice: tendrás un hijo y le llamarás Isaac. Pero el nombre Isaac significa risa, Y según los eruditos y lingüistas que analizan las palabras, probablemente implicaba acá: Dios ríe, porque en el caso de Ismael también se relacionaba con el nombre Dios provee. Y en el caso de Isaac, la palabra exacta es Isaac risa, pero también está implícito aquí el plan de Dios, y podría ser Dios ríe. De allí que el título de esta sección: Abraham ríe con el Señor. Ahora, también podemos comentar lo siguiente a esta altura. Algunas personas piensan que en el cristianismo la risa, la alegría debe estar dejada a un lado, de que la persona tiene que estar con un rostro adusto, serio, acongojado, triste, melancólico, siempre en lágrimas. Pero esto parece no encajar con el contexto, todo el contexto bíblico. Sin duda que Dios ama la alegría, Dios ama la risa, la alegría de sus siervos. Y no solamente Abraham acá se ríe de emoción, de asombro, sino que Dios, al ponerle el nombre al hijo que iba a nacer, Isaac, también implica Dios ríe en ese contexto. Es decir, Dios ama la alegría de sus hijos. Dios ama que estés alegre, que sonrías, que tu corazón sienta paz y sienta gozo y sienta alegría. La alegría no es incompatible con el espíritu cristiano. Ahora vamos a la tercera parte de nuestro comentario y nuestro estudio. Y en esta tercera parte le llamamos Dios cocina para el Señor. Y bueno, ¿cómo así que Dios cocina para el Señor? Bueno, tenemos que ir a Génesis capítulo 18. En esta oportunidad tenemos que ir a Génesis capítulo 18. Vamos a leer los primeros
4 versículos de Génesis capítulo 18. Dice así: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Abraham dijo a uno de estos 3 extranjeros que se acercaban: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasarás, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Luego en el versículo 7 dice, y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Versículo 8, tomó también mantequilla, leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Muy bien, 3 extranjeros peregrinos aparecen cerca de la tienda de Abraham. Y Abraham corre, dice literalmente la Escritura, corre a recibirlos. Y esto es algo curioso. Recordemos que Abraham tenía 99 años, pero corrió como un jovencito, se acercó. Abraham en su corazón intuía que había algo especial en estos seres, que no eran simplemente seres peregrinos, extranjeros, sino que había algo especial en ellos. Y se acerca y le dice efectivamente a uno de ellos, Señor. Le llama de Señor, y en el hebreo es la palabra Adonai, y le pide que se queden cerca de ellos, que él va a traer un poco de agua para que laven sus pies y que descansen bajo la sombra de un árbol. Luego manda que maten un becerro tierno para hacer una comida y ellos puedan alimentarse y luego seguir su camino. Bueno, uno de estos 3 seres, según los intérpretes bíblicos, según la lección de la escuela sabática, es Dios. Uno de estos 3 seres es Dios. Los 2 restantes son ángeles, son seres celestiales. Y aquí vemos un punto importante. Vemos cómo Dios interviene en los asuntos humanos. A veces permite que los ángeles se materialicen y tomen un cuerpo humano para estar cerca del hombre. Y al tomar el cuerpo humano, los ángeles pueden caminar, pueden descansar, inclusive pueden comer junto a los demás seres humanos. Aquí Abraham trajo comida, trajo agua, trajo un becerro tierno, recién preparadito, recién matado, y les ofreció a estos seres celestiales, los cuales comieron con Abraham. Así que un punto importante es cómo Dios interviene en los asuntos del ser humano, cómo Dios se fija en los asuntos del ser humano. Dios atiende las galaxias, el universo, pero también fija sus ojos en la tierra, también fija sus ojos en la ciudad donde tú estás y en la casa donde tú vives y en tu propia vida, y mira lo que estás pasando. Dios se fijó en Abraham y vino, descendió, intervino en los asuntos terrestres. Aquí nos muestra que Dios puede intervenir en los asuntos terrestres. Más adelante vino a través de la persona de Jesucristo a la tierra. Y continuamente a través de los ángeles, a veces permite que se materialicen para cuidar a uno de sus hijos, para salvarlos de una situación difícil, para iluminar su mente y darle sabiduría y entender las Escrituras. Pero otro punto que vemos aquí es la hospitalidad de Abraham. Es hospitalidad muy especial. Abraham demuestra una hospitalidad especial con estos seres, con estos extranjeros, que al principio para él eran extranjeros. En el desierto, caminantes. No habían muchos extranjeros en el desierto, o visitantes, eran muy escasos. Y Abraham reacciona con amabilidad, con hospitalidad, sin saber que al hacer esto estaba mostrando hospitalidad con ángeles y con Dios mismo que se le había aparecido.
Bueno, ahora vamos a continuar con la cuarta parte de nuestro comentario y nuestro estudio, que es Abraham regatea con Dios. Ya vimos, Abraham creyó al Señor. Abraham primero creyó al Señor, luego Abraham se ríe con el Señor. En tercer lugar, lo que acabamos de ver, Abraham cocina para el Señor. Y en cuarto lugar, Abraham regatea con el Señor. Ahora, ¿cómo es esto de que regatea con el Señor? ¿Cómo regatea con el Señor? Para esto tenemos que ir al libro de Génesis, que es nuestro libro de estudio, el capítulo número 18, a partir del versículo 16 en adelante, y especialmente en el versículo 22, dice así, el 22 y 23. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Versículo 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Versículo 25. Lejos de ti el hacer el tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham empieza un regateo con 50. Le dice: Señor, si hay 50 justos en la ciudad, ¿no destruirá la ciudad aún a esos 50 justos? Y Dios le dice: no, por amor a esos 50 no destruiré la ciudad. Luego Abraham dice: Señor, y si faltaran 5, si hubieran 45. Y Jehová le dice: por amor a esos 45 no destruiré la ciudad. Y Abraham sigue bajando de 50 a 45, a 40, a 30, a 20 y finalmente a 10. Le dice: Señor, y si hubieran 10 justos en esa ciudad, ¿destruirás a la ciudad juntamente con estos 10 justos? Y Dios responde: por amor a esos 10 no destruiré la ciudad, por amor aún a estos 10. Y luego, en el versículo 33 del capítulo 18 de Génesis dice: y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Bueno, aquí encontramos algo muy importante, en realidad varios puntos dignos de resaltar. En primer lugar, Abraham intercede por Sodoma, ora por la salvación de Sodoma. Y es algo importante que debemos como cristianos orar por la salvación de los demás. Él intercede, él ora, hace una oración porque está orando, está hablando con Dios, y hablar con Dios es orar. Otro punto importante que vemos aquí es cómo por amor a unos pocos se puede salvar una ciudad. Es decir, dejar de destruir una ciudad, dejar de caer un castigo sobre una ciudad cuando ahí dentro hay un grupo de fieles. Este concepto se desarrolla después en la Escritura. Por amor a unos cuantos fieles, Dios puede proteger a los demás, aunque ahí haya un grupo de personas que no son fieles a Dios. Este concepto es interesante. Este concepto se amplifica en la vida y la muerte de Jesús, porque por la vida y la muerte de Cristo, un justo, Él hace propicia la salvación para todos los que creen en Él, para todos los que le aceptan. Así que este concepto se amplifica en la vida y el ministerio del Señor Jesús. El concepto de que uno justo puede hacer que Dios perdone a un grupo de personas. Pero también aquí hay un concepto importante, que es el concepto de remanente. Es decir, Abraham dice: Señor, si en medio de esta ciudad pecaminosa hubieran 50 justos, ¿destruirás a la ciudad incluyendo esos 50 justos? ¿Y si hubieran 45? ¿Y si hubieran 40? Señor, ¿y si hubieran 30 justos? ¿Si hubieran 20? ¿Si hubieran 10 justos?
Es del concepto de remanente, de un residuo fiel dentro de un grupo mayor. Un residuo fiel. Sabemos que en el tiempo final que estamos ahora, Dios también tiene un residuo fiel. Un grupo de personas que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis 12, 17. Ahora, hay algo importante aquí también en el regateo de Abraham y en el conteo que hace. De acuerdo a al contexto bíblico y a diferentes contextos de libros de la Biblia, se cree que este número 50 es un número interesante porque una ciudad pequeña estaba conformado por 100 varones, es decir, sin contar mujeres y niños. 100 varones componían una ciudad pequeña. Así que Abraham dice, si hubieran 50, Señor, si hubiera la mitad, y luego va descendiendo de cantidad hasta llegar a 10. Este número 10 también es un número muy importante en el contexto bíblico. 10 simboliza la idea de mínimo. La palabra 10 o el número 10 estaba simbolizado en el alfabeto hebreo por la letra Yod, y la letra Yod es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, es como una pequeña comita, la Yod. Así que la Yod era también simbolizado por el número 10, es decir, lo más pequeño, lo mínimo que podía haber. Y en el tiempo de los judíos se creía que el número mínimo, 10, para el judaísmo era el mínimo requerido para la comunidad de adoradores. Repetimos esto, el número mínimo, de acuerdo al judaísmo, requerido para la comunidad de adoradores era 10, que en hebreo era Minyan, 10, el número mínimo para los adoradores. Así que llegó a 10, ya no bajó de 10, de ese número mínimo, 10, simbolizado en el alfabeto hebreo por la Yod, la letra más pequeñita del alfabeto hebreo. Lo curioso es que no habían ni 10 siquiera, porque cuando Dios destruyó Sodoma, solo se salvó Lot, su esposa y sus 2 hijas. Es decir, 4 personas, ni siquiera la mitad de 10. Ahora vamos a hacer algunas aplicaciones y resúmenes aplicados a nuestra vida presente. Se dice en primer lugar que Abraham creyó en el Señor. Es decir, Dios le habló de su plan, que él sería padre de multitudes, padre de una gran nación. Y dice el texto bíblico en Génesis 15 que Abraham creyó en Jehová y le fue contada por justicia. Es decir, el hecho que él crea en la palabra de Jehová le fue contada por justicia, tuvo fe. ¿Qué necesitamos, mi querido hermano, para desarrollar nuestra fe? Para creer en Dios aun cuando las cosas no parecen fáciles. También hemos visto de que Abraham se ríe con el Señor. Es decir, es un ser humano con emociones también. Él emocionado se ríe, sonríe, porque dice que a esa edad tan avanzada, ¿cómo va a tener un hijo? Pero la Escritura dice que para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. De hecho, en Génesis 18, versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Mi amigo, para Dios no hay nada difícil. La alegría, por otra parte, no está reñida con la fe. Dios quiere que sus hijos estén alegres, que sonrían, que estén llenos de felicidad, de gozo. Ese es algo que Dios aprueba, que ve con agrado. La religión no tiene que ser para estar toda la vida con un rostro adusto, serio, melancólico y en constante lágrimas y de depresión. También hemos visto en nuestro estudio que Abraham cocina para el Señor. Atiende a esos 3 extraños, forasteros que vienen, sin saber que son ángeles, y dentro de ellos está el mismo Dios. La hospitalidad, el atender a los demás, como lo hizo Abraham, conversar con él, hablar con él, atender a estos seres sin saber que Dios mismo estaba allí y le preparó una comida especial para estos seres celestiales, le dio lo mejor que él tenía en ese momento. Ahora también hemos visto acerca de que Abraham regatea con el Señor. Es decir, Abraham regatea con el Señor. No es que el Señor sea malo, esté indispuesto,
Dios deja que Abraham exprese sus emociones y sentimientos, y ahí vemos el ejemplo de interceder por los demás, por orar para otras personas. Ese deseo de Abraham de que se salve Sodoma, porque había unos cuantos fieles allí. Es lo que necesitamos también. Ese espíritu de Abraham era el espíritu de Jesús, que dijo allí en el Gólgota, en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mi querido hermano, que el Señor nos ayude a tener ese espíritu de Jesús, ese espíritu de Abraham, a creer en la palabra del Señor, a depositar toda nuestra fe en Él, porque como dice su palabra, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude en tu vida personal y en tu vida espiritual.